Magnicidio. El pasado jueves, las Fuerzas Armadas israelíes perpetraron un brutal ataque aéreo contra Sanaa, la capital de Yemen. Según la información difundida hoy mismo por los hutíes, el devastador ataque determinó el asesinato del primer ministro yemení, Ahmed al-Rawi, como así también 7 ministros de su gobierno. Una vez más, Israel perpetra un brutal magnicidio. ¿Hasta cuándo el mundo va a convalidar esta locura? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 256 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas desde Berlín. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla y desde el otro lugar, desde la otra costa europea nos acompaña ahí, inquieto, incómodo, de adelante para atrás, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien. Lo que pasa es que no encuentro yo la postura donde se me vea el lado bueno que tengo de la cara, no. Estoy aquí, que si para arriba, para abajo, pero bueno. A ver, no, me recuerda eso que decías de hasta cuándo, la famosa frase de las catilinarias de Cicerón, ¿hasta cuándo, Catilina? ¿Cómo era? A ver si me acuerdo bien. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo aún soportarán nuestros golpes tu furor? Y luego termina con la famosa frase aquella de oh tiempo, costumbres, criticando los tiempos revueltos y la falta de valores, ¿no?, de la época. Bien, pues eso. ¿Hasta cuándo? Pues hasta, como esto no tienen valores, todo el tiempo que quieran. Pero hay una cosa que yo creo que Israel no termina de entender. A ver, evidentemente cuando te cargas la cúpula dirigente de un partido, de una milicia, de lo que sea, le haces daño, le haces bastante daño. Pero no entienden que este tipo de movimientos, como el movimiento Ansarollah, los Houthis en Yemen, como Hezbollah, como Hamas, como otros, no se los puede derrotar matando a sus cúpulas. Esto es muy de Occidente. Es decir, en Occidente sí, en Occidente matamos a la cúpula de un país o de un ejército y los dejamos absolutamente descabezado y sin saber qué hacer. Pero estos movimientos no funcionan así. Pero bueno, ya entraremos en ello. Y desde aquí ya por fin ya tenemos temperaturas agradables. 29, 30, bueno, esto ya es otra cosa. En fin. Qué envidia. Y luego hablaremos, cómo no, hablaremos más tarde de China. ¿Cómo no se puede no hablar de China? La semana de China. Claro que sí. Esta es la semana de China. Sí, efectivamente. Pero para comenzar, Fernando, ¿qué tal si presentamos, para comenzar, las palabras de los hutíes? Aquí. Con mucho honor mezclado con tristeza y arrepentimiento, anunciamos el martirio de nuestro patriota, hermano y luchador por esta nación y esta religión, el profesor Ahmed Khalef al-Rawi, primer ministro del gobierno de cambio y reconstrucción, así como también de muchos camaradas y colegas quienes fueron martirizados luego de ser alcanzados por el enemigo criminal y traicionero israelí durante una reunión que tuvo lugar el jueves 28. Bueno,
1447 A, número de los camaradas, bueno, eso es el calendario. El calendario de ellos. Musulmán. Sí. Le rogamos a Dios y a nuestra gente, a nuestro pueblo yemení y a las familias de los mártires y de los heridos, y tomaremos revanchas desde la profundidad de nuestras heridas y alcanzaremos la victoria. Aseguramos una vez más, querido pueblo yemení, que nuestras fuerzas armadas están en una posición de fuerza y que lo que el enemigo logró no fue nada más que un golpe de suerte. A nuestra gente en Gaza, nuestra posición es la misma y seguirá siendo la misma hasta que la agresión y el sitio terminen, y hasta que la agresión termine y el sitio sea levantado. No cambiaremos nuestra posición, no importa cuán grande sea el desafío. A los sionistas les digo, nuestra revancha durará por siempre y los esperan días negros. Porque lo que hace tu gobierno traicionero y sucio... y ahí, epa. Bueno, ahí cortado el video. Ahí, lo del gobierno sucio y traicionero. Ahí cortó el video. Bueno, no termina la última frase. Sí. Pero vamos, el mensaje está claro. Sí, quiero antes de tu análisis presentar la lista de los asesinados. De hecho, podemos presentar también las imágenes del ataque del día 24, el pasado domingo, el domingo pasado, si no recuerdo mal, en nuestra última charla presentamos imágenes. 4 días después, el día jueves 28, acometieron nuevamente con 14 aviones cazabombarderos, disparando 30 misiles y generando la muerte de una buena parte del gobierno yemení, evidentemente reunido en una reunión de los altos mandos políticos y militares. Aquí las imágenes del último ataque registrado. El ataque de este jueves, por alguna razón, no fue documentado. Este es el último ataque. Más imágenes de esto. Tremenda explosión. Por aquí otra muy fuerte. Aquí. Atención a esto. Este es un país virtualmente sin defensas aéreas, ¿no? Son muy poquitas, tienen algunas defensas antiaéreas, pero muy antiguas, y muy poco efectivas. Aquí otro más cerca, tremendo también. Y por último... Estos son los videos capturados el domingo pasado por los transeúntes, y aquí las imágenes de los líderes muertos. Arriba, a la derecha, el primer ministro Ahmed Galef al-Rawi, y a partir de ahí los siguientes ministros asesinados. Por aquí.
el ministro de Asuntos Sociales, Amir Mohamed Ahmed Bahala, el ministro de Agricultura, Radwan Ali Al-Rubai, el ministro de Economía, Ma'in Hashim Ahmed Al-Mahakri, el ministro de Justicia, Mujaid Ahmed Abdullah Ali, el ministro de Información, Hashim Sharaf Al-Din, el ministro de Educación, Hassan Al-Sadi, el ministro de Asuntos Exteriores, Yamal Ahmed Ali Amer, el viceministro del Interior, Abdul Majid Al-Murtada, y el comandante de operaciones militares, Saker Al-Sharkabi. Prácticamente descabezado todo el gobierno, prácticamente. Todo el ministro gobierno. de Economía, ministro de Relaciones Exteriores, primer ministro. Bueno, tu análisis, Fernando. Pues como decía antes, evidentemente, siempre que te hacen un descosido de este tipo, es decir, acaban con la cúpula, y esto es importante matizarlo, con la cúpula política, en este caso institucional, el gobierno, no la cúpula militar, que esa no la han tocado. Esto es decir, que desde el punto de vista militar, esto no afecta a las capacidades mayores o menores del movimiento Ansarullah, de los Houthis en Yemen. Han descabezado al gobierno, ni siquiera han descabezado al movimiento. Es decir, los líderes del movimiento, que se llaman Al-Houthi, son conocidos como Al-Houthi porque son la familia Al-Houthi, es decir, estos no han sido tocados. Es relativamente fácil, y más para alguien como Israel, que tiene uno de los servicios secretos más efectivos del mundo, como el Mossad, determinar una reunión de un gobierno donde se produce y bueno, bombardearla. Esto es relativamente fácil, ya digo, no tiene mayores complejidades. Ya digo, Israel sigue sin entender, bueno, sigue sin entender y sin querer también entender, porque a Netanyahu esto le da igual, lo que quiere es más guerra. Lo de menos es si digamos, debilita o no a un movimiento como Ansarullah o a Hezbollah o a Irán, no, quiere más guerra. Entonces, pero bueno, sigue sin entender que a este tipo de movimientos no se los derrota. Descabezándolos, aunque evidentemente descabezarlos hace daño. Descabezar a Hezbollah y matar ni más ni menos que a su líder carismático, Hassan Nasrallah, pues que es un golpe, está claro, y te desorganiza en algún sentido, en este caso, la milicia de Hezbollah, pero no olvidemos que Hezbollah, cuando se quedó sin la cabeza, sin la dirección, siguió combatiendo, o sea, exactamente igual. Porque y además no olvidemos que todos estos son movimientos chiitas. Y como bien señala en su declaración el portavoz de los Houthis, diciendo el primer ministro y tal, un mártir. Es decir, el martirio está presente constantemente en el modo de vida, en la forma de pensar, en la filosofía, digamos, y en la religión, obviamente, de los movimientos chiitas. Y por lo tanto, ellos asumen, desde su punto de vista, desde sus creencias, que la muerte más honrosa que puede tener uno no es de viejo en la cama, sino dando su vida en defensa de los valores que ellos consideran justos desde el punto de vista chiita. Es decir, dando la vida por esos valores, por lo tanto, lo que ellos llaman el martirio, siguiendo digamos, lo que le pasó al nieto del profeta, Hussein, que en una pequeña batalla y tal, pues acabaron con él, y desde entonces, de hecho hay una fecha que no me acuerdo ahora, cuando se celebra el martirio del nieto del profeta, cuando ellos mismos se fustigan, además de forma masiva, se puede ver en muchos vídeos, es espectacular, espectacular porque no es ni uno ni dos, se fustigan y tal en la espalda, ensangrentándose, porque para experimentar el sufrimiento que experimentó el nieto del profeta Hussein. Con lo cual, esto forma parte de sus creencias y no hay muerte más digna que la muerte luchando por una causa justa y, por lo tanto, siendo martirizado. Y esto no lo entienden o no quieren entenderlo los israelíes, los norteamericanos, los europeos, de tal manera
que cuando alguien se suma a uno de estos movimientos, sea un soldado, digamos, de base, o sea el líder espiritual, asume que en su lucha contra Israel o contra quien sea, lo más probable, o casi seguro, es que va a morir enfrentándose a su enemigo. De hecho, Hassan Nasrallah lo decía, es decir, sabía que iba a morir, o sea, que no iba a morir de viejo, que se lo iban a cargar en algún momento los israelíes. Es decir, lo daba por hecho. Por eso, además, y esto es importante, este tipo de estructuras están dobladas. Es decir, rápidamente, cuando descabezan tanto a cargos militares como políticos, hay ya designado un sucesor previamente, porque saben que ese cargo va a terminar martirizado. Es decir, se lo van a terminar cargando, asesinando, con lo cual inmediatamente tienen un repuesto que ya está designado y eso hace que sean mucho más operativos. Y esto se ve muy bien con Hezbollah, que es un poco el modelo de estas milicias. Y bueno, se ve que su capacidad operativa en el campo de batalla no se ve mermada por el hecho de que descabecen constantemente, porque esto también, a ver, cuando hay una gran matanza de líderes de Hezbollah, o en este caso de Ansarollah, de los Houthis en Yemen, evidentemente es noticia estas cosas, pero comandantes y líderes, digamos, más locales, de estos se están matando todos los días. Lo que esto evidentemente no tiene tanta repercusión, pero están acostumbrados a la pérdida de todo tipo de comandantes, de líderes políticos, etcétera, y a su rápida sustitución. Y tienen los mecanismos apropiados para ello y adaptados a estas circunstancias de una guerra permanente, que es lo que le pasa a Hezbollah, independientemente de que el conflicto se suspenda por un tiempo o no, pero están acostumbrados a eso, a un enfrentamiento con Israel permanente. Lo mismo se puede decir de Ansarollah, que no olvidemos, llevan una guerra civil, aparte de una guerra con el tema de Palestina, llevan una guerra civil desde hace muchos años y que se está enfrentando desde 2015 a la agresión de los sauditas, los de Emiratos Árabes y una coalición ahí de varios, apoyada por Estados Unidos y por los europeos. Y bueno, por lo tanto, digamos que tienen una experiencia de combate y una, digamos, dureza, una resistencia a los bombardeos, a la pérdida de líderes, a que sean machacados por el enemigo, puesto que el enemigo tiene superioridad, digamos, armamentística, clarísima, y entonces digamos que han generado como una resistencia, como una coraza que hace que la pérdida de cuadros importantísimos, como en este caso del gobierno, bueno, sea sobrellevada de una manera que no sería, ni equivalente ni nada por el estilo en Occidente, que sería un desastre. Así que esto no va a parar al movimiento de los Houthis, que van a seguir haciendo lo mismo. El problema que tienen los Houthis, que hay que decirlo, es decir, son el único movimiento bueno, ellos controlan, digamos, más o menos algo más de la mitad del país habitable, porque luego hay zonas desérticas que no hay nadie. Habitable, la otra parte la controlan los diferentes grupos que manejan saudíes, emiratíes, etcétera, más luego otra parte en donde están los yihadistas de varios tipos, ¿no? En Yemen, desde Al-Qaeda en la península arábiga al Estado Islámico, pues ahí tienes unos cuantos pululando por allí. Pero vamos, la parte, lo que sería más o menos cuando estaba dividido en dos, Yemen, lo que sería Yemen del Norte, para que nos hagamos una idea, con capital en Sanaa, eso es lo que controlan los Houthis. Pues bueno, es decir, es el único país que, o movimiento, como se quiera, que está actuando, en el caso de los palestinos, con una decencia y con una coherencia y con una dignidad encomiable. El resto del mundo es una vergüenza, es de vergüenza ajena. Están evidentemente los culpables, esos, ¿para qué vamos a decirlo? Si es que son los agresores, son los asesinos, es decir, y estamos hablando de Israel, obviamente, de Estados Unidos y de los europeos, que le siguen proporcionando armas a Israel. Hay algunos más, ¿no? Como Turquía,
habla mucho y les condena mucho, pero les sigue pasando petróleo. Ahora han dicho que han suspendido relaciones y todo tipo de relaciones, no solo diplomáticas, sino también comerciales. Mentira, siguen llegando barcos a Israel, turcos. Es decir, es todo teatro. Pero bueno, es decir, que les siguen apoyando de una manera encubierta o directa o abierta a Israel y sus delirios. Y luego están los que de alguna manera protestan contra lo que se está haciendo con los palestinos, pero simplemente en el plano, digamos, de los discursos, de las condenas, pero sin repercusiones de otro tipo. Y luego están aquellos que, pudiendo hacer cosas, pues no las hacen. Es decir, y ahí me refiero a grandes potencias, y la geopolítica es así, tristemente, como China o como Rusia, que por intereses diversos no están dispuestos a enfrentarse a Israel, porque, digamos, hay elementos de reciprocidad. No olvidemos que, por ejemplo, Israel se negó a imponer sanciones a Rusia, yendo en contra de Estados Unidos y de los europeos. Y eso hace que Rusia defienda sus intereses en la región y no esté dispuesto a hacer nada, digamos, especial, más allá de la condena, pues eso, que tiene intereses en la región, que no diga bueno, que no vaya más allá de la condena de la brutalidad de Israel, porque sigue teniendo 2 bases en Siria, porque esas bases dependen de la negociación con un gobierno sirio que es en buena medida títere de Israel, y porque además las buenas relaciones con Israel para ellos en la región son fundamentales. Entonces, igual se puede decir de los chinos, es decir, que quien puede no lo hace, quien no puede se dedica a la condena verbal, y los únicos que están no pudiendo, porque no pueden, es decir, los huthis desgraciadamente ojalá tuvieran frontera común con los israelíes, porque entonces ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, pero lo único que pueden hacer, debido a la distancia en la que están, es lanzar misiles que los lanzan cuando pueden y como pueden, que lleguen a Israel, pero que muchas veces son derribados, o alguna otra vez no. Pero bueno, es decir, son los únicos que ya digo que están haciendo algo que tienen dignidad en el caso de los palestinos, porque para los palestinos, por desgracia, los palestinos tienen una gran desgracia, una desgracia enorme. Y es que no tienen nada que ofrecer a un hipotético padrino que les ampare. Igual que los israelíes tienen como padrino a los norteamericanos y como madrina a los europeos, pues desgraciadamente los palestinos no tienen nadie. Nadie con cierta potencia, digamos, con cierta capacidad de presión que les ampare. Y eso les lleva a que tengan una situación desastrosa como la que estamos viendo ahora. Los Houthi bastante Aquí la hacen. noticia, Fernando, en Sí. Al Jazeera, los hutíes de Yemen confirman la muerte del primer ministro en un ataque israelí. Los hutíes condenan el asesinato de Ahmed al-Rawi y otros ministros del gobierno en el ataque israelí a la capital de Yemen esta semana. Aparentemente, por la información recabada por aquí, más fuentes de la misma noticia. Fíjate, esto es importante porque a diferencia de lo que pasa en Occidente, que se tratan de ocultar estas cosas o de justificar y tal, si te fijas en los movimientos chiíes, empezando por Irán, o Hezbollah o Ansarollah, cuando les descabezan, cuando matan a comandantes o a líderes políticos, lo dicen. Sí, como aquí, es decir, salen diciendo, pues mire usted, nos han bombardeado los israelíes y por desgracia nos han matado al gobierno. No lo ocultan, que es lo típico que suele hacer Occidente hasta que ya no le queda más remedio que confesarlo. Pues bien, ellos no, ellos dicen, bueno, pues ha pasado esto, pues es lo que hay. Aparentemente, tanto al-Rawi como los ministros presentes en la reunión habían realizado este encuentro, realizaban una reunión para presenciar un discurso televisado del líder de los hutíes, Abdul al-Houthi. Los servicios de inteligencia israelíes determinaron esto y podían acometer esta operación denominada como Operación Lucky Drop, como
lanzamiento afortunado en una ventana de tiempo de 1 hora y efectivamente en el marco de esa hora perpetraron el magnicidio múltiple. Pregunta, Fernando. ¿Por qué Israel puede acometer a los líderes de sus enemigos de manera directa? ¿Por qué puede perpetrar magnicidios? ¿Por qué Estados Unidos puede perpetrar magnicidios como por ejemplo contra el general Soleimani en su momento, también fundamental? ¿Y por qué Rusia determina no realizar ataques contra la Casa de Gobierno en Ucrania, contra la Armada ucraniana, como así también Irán, en el marco de la Guerra de los 12 días con Israel, no comenzó ataques, ni uno, ni uno, cero, contra Jerusalén, la sede de el gobierno israelí y del parlamento israelí. ¿Por qué esta diferencia, Fernando? ¿Por ingenuidad? ¿Por una cuestión ética? ¿Cuál es la razón? No creo. Es decir, a ver, primero, porque los poderosos, como Israel, como Estados Unidos, tienen bombas atómicas, para empezar. Es decir, esto, el que sean potencias nucleares ya les da una salvaguardia de que no pueden hacer con ellos lo que ellos hacen con los demás. Así de claro. Por eso Corea del Norte hizo muy sabiamente todo el proceso de nuclearización hasta llegar a tener bombas nucleares. Y a partir de ahí a nadie se le ha ocurrido bombardear a Kim Jong-un ni se le pasa por la cabeza, porque saben lo que se espera. Es decir, y esto es así. Es decir, o eres potencia nuclear en estos momentos en el mundo, o si no tienes un grave problema, y es que los que sí lo son te pueden atacar y hacer un descosido y tú te tienes que aguantar porque no tienes capacidad nuclear y ellos sí. Y si tú respondes matando al presidente de Estados Unidos, Netanyahu, a lo mejor te sueltan un bombazo nuclear. Y entonces, pues claro, esto disuade mucho. Eso por un lado. Luego, otra es que, digamos, la falta de escrúpulos. Es decir, todavía en potencias como Irán, y esto le está pasando factura, vemos que por una cuestión religiosa, por una cuestión de moralidad ante las bombas nucleares que les parecen un arma terrorífica, y de hecho lo es decir, pues no se han nuclearizado. Porque tienen valores morales. Entonces, pues bueno, si se hubieran nuclearizado no estarían en la que están ahora. En el lado contrario, europeos, Israel, Estados Unidos, estos, como no tienen valores morales ninguno y todo vale, estos no tienen problemas en hacer cualquier cosa. Mientras que los iraníes no están dispuestos a hacer cualquier cosa, ellos sí, entre otras cosas, hacer matanzas de civiles. Porque no olvidemos, cuando atacan al gobierno de los Houthis o o a los líderes de Hezbollah o a los líderes de Irán, a los militares que se cargaron, a la cúpula militar, si el militar está reunido en su casa con su familia y con los vecinos de arriba y de abajo, pues matan un montón de civiles y les da absolutamente igual. No tienen reparos. Y esto también cuenta, es decir, en el sentido de que tú, como no tienes valores morales en ninguno y estás dispuesto a hacer cualquier barbaridad y vale todo, pues si para cargarte a un líder o a un jefe militar matas un montón de civiles, pues lo haces, no tienes problemas, mientras que los rusos o los iraníes o estos, pues sí tienen problemas. O sea, no van a decir, bueno, mato a Zelensky, pero como está allí en una reunión con un montón de gente que son civiles y tal, pues no lo hacemos. Por ejemplo, no es que se lo hayan planteado, que no se lo han planteado, pero vamos, pero no lo hacen. Y eso se ha visto muy bien, por ejemplo, en la comparativa entre lo que hace Israel y lo que hacen los rusos en la guerra de Ucrania. Mientras que Israel ataca, vamos, sin ningún tipo de problemas, todo lo contrario, hospitales y médicos a diestro y siniestro, con llenos de heridos, de civiles y tal, y les importa 3 pepinos. Es más, es uno de sus objetivos, porque de esa manera perjudica aún más la precaria situación de Palestina en Gaza. Uno de sus objetivos es cargarse todos los hospitales que pueda, asesinar todos los médicos que pueda,
porque así la atención médica es menor y mueren más palestinos, que es lo que pretende. Mientras ellos están haciendo este tipo de, en fin, yo lo calificaría de otra manera, pero como se puede, de este tipo de barbaridades, pues los rusos, y se sabe y se ha podido comprobar, muchas veces cuando los ucranianos se han refugiado, las tropas ucranianas, en hospitales, pues no han atacado los hospitales porque en los hospitales, aunque había objetivos militares, también había civiles. Y han dicho, pues no. Es decir, tienen valores, mientras que estos otros no. Entonces, esto les da una ventaja. Las cosas como son. Es decir, aunque sean absolutamente repugnantes por utilizar este tipo de métodos. Y luego tendríamos una tercera causa, es decir, y es que no es tan fácil. O sea, atacar, lo hemos visto con el caso de Hezbollah y la cúpula de Hezbollah, ahora lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto también con el liderato iraní, sobre todo el liderazgo militar de la Guardia Revolucionaria y del ejército. Lo que hace, digamos, Israel, porque tiene uno de los servicios secretos más importantes y mejores del mundo, pues no está al alcance de otros, aunque seguramente, aunque Hezbollah, Irán o los Houthis quisieran hacerlo, pues les costaría más, porque no tienen la capacidad, la inteligencia en el sentido de servicios de inteligencia, la inteligencia necesaria para poder determinar dónde está Netanyahu en cada momento y para poder atacarle, porque está muy protegido, etcétera, etcétera. Y porque los israelíes tienen una contrainteligencia pues fantástica. Es decir, que el Mossad o la CIA pues siguen siendo mucho más operativas y mucho más capaces que los servicios de inteligencia que puede tener Irán. Y la prueba está en las infiltraciones de todo tipo que tenían por parte del Mossad Irán en la guerra de los 12 días. Entonces, todos este tipo de factores hacen que haya una gran desigualdad entre unos y otros. Bien, interesante. Fernando, vos por casualidad con un ratón inalámbrico ahí o un mouse inalámbrico o algo, porque algo No, está tengo generando un ratón. Yo es que soy muy prehistórico. Tengo un ratón, pero con cable. cable. Algo genera un pequeño ruido, no terrible, pero cada tanto como un pitido, alguna A ver, interferencia casi tengo el seguro de ordenador. algo inalámbrico debe generar esa interferencia por ahí. Pero bueno, ningún No problema, sé. nada Tengo grave. el ordenador encendido, pero no sé si será esto. Es decir, Cerca del teléfono y la cama y cerca del teléfono. sí, Puede más o que menos cerca, sí. quizás el monitor con el teléfono. Algo genera una interferencia, pero muy poquitito, Pero cada tanto. ¿cómo es el ruido? ¿De qué tipo? Un O sea, ¿cómo es? pitido. Pip. Un pitido. ¡Pi! A ver, yo Sí, aquí no lo cada oigo, que tanto. lo que no. No, obviamente vos ahí no. Pero bueno, Bueno, nada tremendo. Sino, vale. quizás directamente, quizás apagado el monitor directamente y charloteamos así, por las dudas, en una de Vale. esas, con el botoncito Bueno, de pero ahí. antes de apagar el monitor, os digo porque lo tengo aquí, Sí, aprovecho para leerte una cosa en relación justamente adelante. con Oriente Medio Bueno, y que hemos hablado muchas veces aquí y que tanto tú como yo eh, venimos diciendo que bueno, y más gente, pero vamos, venimos diciendo que por desgracia eh, lo que vimos de la guerra de los 12 días no es más que la primera parte y que habrá una segunda parte. Pues bueno, un analista, muy conocido en Estados Unidos, el coronel McGregor, Douglas McGregor, que además es conservador, más o menos en la línea del trumpismo. Las últimas declaraciones hechas, pues, escribe en varios medios conservadores, del coronel McGregor, es un coronel retirado, dice lo siguiente: sin la derrota total de Irán, el proyecto del Gran Israel no tiene ninguna posibilidad. Con lo cual estamos de acuerdo. Y sigue diciendo, Netanyahu lo entiende perfectamente. Por eso la guerra con Irán se reanudará y solo es cuestión de tiempo. Efectivamente, así es. Y sigue diciendo McGregor, sé que a Israel ya se le están suministrando municiones activamente. La nueva guerra es inevitable. Y en esto
hay que confiar en McGregor porque siendo coronel, aunque esté retirado, seguro que tiene contactos en el Pentágono suficientes como para que le hayan garantizado que están preparando a Israel para una nueva guerra. Le están rearmando a marchas forzadas y veremos si los iraníes han sido capaces de rearmarse también, porque esto es algo que se veía venir. Quiero decir, que nos lo confirma el coronel McGregor, pero que es, ya digo, que es algo que por desgracia, como hemos venido hablando, pues seguramente en septiembre pues veremos la reanudación de la segunda parte de la guerra de Israel contra Irán. Lo digo por meter en el contexto de Bien. Oriente Medio y bueno, y aquí se podría entender el ataque a los Houthis como un intento de ralentizar la capacidad de los Houthis al decapitar su cúpula política o su cúpula gubernamental para, digamos, tener mayor libertad para poder atacar a Irán. Veremos. Bien, debido a que Sí. el magnicidio del primer ministro, como así también de toda la plana de altos funcionarios, no generó una reacción de las Naciones Unidas, los hutíes, quienes carecen de medios, sí, carecen de dinero, carecen de armamento ultramoderno, pero no carecen de coherencia. Por ende, determinaron los hutíes directamente realizar la detención de los trabajadores de la ONU en Saná. Si ustedes no rechazan el magnicidio, nosotros realizamos la detención de los funcionarios de la ONU. Aquí la noticia de The Guardian: los hutíes detienen al menos a 11 trabajadores de la ONU enredadas en 2 agencias en Saná. La ONU condena las detenciones arbitrarias de un grupo respaldado por Irán en las oficinas del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF en la capital de Yemen. Bueno, eso sí, no condenados los ataques. Sí, Interesante, pero esto ¿no? sí. Los hutíes bastante coherentes y bastante, ¿no? La racionalidad faltante en muchos lugares a veces aparece con los hutíes. Es que hay que decir una cosa, que esto nadie se piense que Naciones Unidas es una organización neutral, en modo alguno. Es decir, Naciones Unidas ha sido incapaz de hacer una condena firme, dura, rotunda de lo que está haciendo Israel. Y es más, es decir, ha sido incapaz ni siquiera de imponer la ayuda humanitaria, porque Naciones Unidas en este conflicto ha demostrado que no sirve para nada, que ha fracasado estrepitosamente. Y al que además, no olvidemos que las agencias de Naciones Unidas, que tiene muchas, entre ellas la Agencia Internacional de la Energía Atómica, de nuestro querido amigo Grossi, es decir, pues se dedicó a espiar a los iraníes y a pasarle la información a los israelíes. Quiero decir, que se ha pillado ya muchas veces a agencias de naciones relacionadas con Naciones Unidas o las mismas Naciones Unidas trabajando para Occidente en contra de los intereses de otros países. Con lo cual, pues Naciones Unidas se lo tiene merecido y muy merecido, independientemente de que no sé qué personas son las que están ahí. Porque, como digo, está demostrado que ha trabajado muchas veces como espías para las fuerzas occidentales, las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. Me parece que Naciones Unidas, en mi punto de vista, es una organización que está acabada. Es decir, que ya no da más de sí. Que aunque la defienden muchos, como los chinos y los rusos, yo tengo una posición contraria. Yo creo que esto es irreformable. Es decir, los que defienden la reforma de Naciones Unidas, bueno, yo creo que es que hay cosas que cuesta más reformarlas que tirarlas abajo y hacer una nueva. Así de claro. Porque ahora mismo, tal y como está construida, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, la ampliación del Consejo de Seguridad es prácticamente inviable. Porque de otras cosas la va a vetar Estados Unidos, que tiene derecho a veto, con lo cual, Sí. olvídense. Y los ingleses y los franceses, que no van a tolerar Ahora, que haya más Fernando, gente. considerando la reconfiguración del orden mundial, ¿responde a la lógica que la Organización de las Naciones Unidas carezca de
las herramientas, las estructuras necesarias para los problemas actuales, porque responde a un orden mundial desaparecido, ¿sí? Podía más o menos, y nunca realizó su trabajo brillantemente, pero por lo menos en algunos ámbitos como la entrega de alimentos, la asistencia ante catástrofes naturales y otras cuestiones ligadas, bueno, a un trabajo más técnico, más o menos realizaba su trabajo, y en el mundo de la posguerra, en el mundo de la Guerra Fría, generaba por lo menos un ámbito para, si no el diálogo, por lo menos la discusión entre ambos bloques. Claro, ese mundo y esa estructura de las Naciones Unidas desapareció. Por ende, lógicamente, no puede ya responder a un mundo completamente, a los problemas de un mundo distinto. Así es. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? Si determinamos la desaparición de las Naciones Unidas y no generamos acá en su lugar otra cosa, ¿qué? ¿No? La situación mejor o peor, porque si desapareciera, deberíamos entonces en su lugar establecer algo nuevo, establecer una estructura nueva, pero por el momento eso no aparece a la Pero es que vista. ya hay, claro, no, efectivamente. Es decir, pero yo parto de una lógica que creo que es lo que estamos viendo, que es la realidad, nos guste o no, que es que estamos en una guerra, y en una guerra mundial, donde hay dos bandos que se están pegando de diferentes maneras, a veces militarmente, a veces económicamente, depende. Entonces, tenemos que uno de los bandos ya se ha cargado a las Naciones Unidas, de hecho, que es el bando occidental, esto que llamamos el occidente colectivo. Se ha cargado, de hecho, porque no olvidemos que ni defienden el derecho internacional, ni defienden Naciones Unidas, y lo que defienden es eso que han dado en llamar el orden internacional basado en reglas, que es pasamos de todo esto y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ¿a partir de qué? Una parte del mundo, la parte además más potente desde el punto de vista militar, se niega a aceptar el derecho internacional y los dictámenes de Naciones Unidas, pues es que se acabó. Es que las Naciones Unidas ahora mismo no sirve para nada. Como tú bien señalabas, antes, por lo menos durante la Guerra Fría, servía como foro de, digamos, de discusión entre los dos grandes bloques. Pero en el momento en que ahora una de las partes, la parte occidental, la parte dominante hasta ahora, la potencia hegemónica mundial y sus vasallos, han decidido que Naciones Unidas ya no les sirve para nada y por lo tanto se rigen por otra cosa, que es el orden mundial basado en reglas, que es lo que hace, es decir, que hacemos lo que nos da la gana, pues a partir de ahí, en la práctica Naciones Unidas, como se ha demostrado en el tema de Israel, es inoperante, porque no es aceptada por una de las partes. Es que, de hecho, hay que partir de que está muerta porque una de las partes la ha enterrado y la ha matado ya. Es decir, porque una de las partes se niega a someterse a la Carta de Derechos Fundacional de Naciones Unidas, al derecho internacional, se niega. Entonces, si se niega, pues ya está, ya es un cadáver. Es decir, porque lo que no tiene sentido es que el sur colectivo, como se le llama, es decir, el resto de países tengan que someterse a los dictámenes de Naciones Unidas, mientras que otros se niegan a someterse a ellos. Es decir, con lo cual, esto se ha acabado. Esto es como la Sociedad de Naciones. Lo siento, la Sociedad de Naciones dejó de ser operativa y se acabó. Esto, por inercia, sigue funcionando. Pero ya hemos visto el papel que han jugado Naciones Unidas absolutamente lamentable, no ya solo en este conflicto, sino, por ejemplo, la gestión más que cuestionable de la agencia de la Organización Mundial de la Salud con el tema famoso. Sí, otra. Es decir, pues otra agencia que depende de Naciones Unidas o que es de Naciones Unidas. Es decir, al final. Completamente tomada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Sí, efectivamente, al servicio de los intereses privados del señor Bill Gates. Claro, es que esto es lo que tenemos. Con lo cual, esto es mejor que desaparezca cuanto antes. ¿Que vamos a tener un interludio en que no va a haber una organización mundial? Bueno, tampoco pasa nada. Quiero decir, hay cosas peores. Es verdad que al romperse,
eso de alguna manera obligaría a los que estamos viendo ahora como organizaciones como los BRICS o como la Organización de Cooperación de Shanghái, que ahora mismo está celebrando su cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en China, les obligaría a dar un paso adelante, es decir, al menos con el sur global, al menos con los que no están en Naciones Unidas, que no están en contra de Naciones Unidas, recreamos o hacemos unas nuevas Naciones Unidas, en la que no van a estar los occidentales con su derecho a veto. Es que es lo único que hay. Les obligaría a dar un paso adelante ante esa situación. Mientras tanto, siguen defendiendo unas Naciones Unidas y su reforma, que para mí es inviable. Es inviable porque para eso tiene que haber un consenso que no se va a conseguir nunca. Porque Estados Unidos, los europeos, no van a estar por la labor. Y si no están por la labor, solo hay una manera de, digamos, revitalizar Naciones Unidas o de recrear o reformar, si se quiere, radicalmente Naciones Unidas, y es derrotando a las fuerzas de Occidente. Y eso se derrota militarmente, básicamente. Que pierdan la guerra. Es el origen de la Liga de las Naciones y es el origen de las Naciones Unidas. Básicamente, la derrota de uno de los bloques y que el bloque ganador genera una estructura para el ordenamiento mundial. Así que hasta la derrota de uno de los bloques no vamos a presenciar el surgimiento de nada nuevo. Eso seguro, en eso completamente de acuerdo. Fernando, a propósito de bloques, el día de hoy comenzó la... bueno, una cosa, anual, espera. Sí, mira, que me acordaba de una cosa, y con esto terminamos el tema de Oriente Medio. Y es que me parece importante, porque como luego nos venden todas estas películas de que los israelíes están ganando y tal, para nada. Y es que ha salido publicado en el canal 12 de Israel, o sea, un canal israelí, un canal de televisión israelí, con lo cual nada sospechoso, pues ha publicado este canal un documento interno filtrado por las Fuerzas Armadas israelíes que admite que la operación Carros de Gedeón, la primera, no esta segunda que están llevando a cabo, es decir, la primera invasión de Gaza, no cumplió con sus objetivos, contradiciendo las declaraciones públicas del jefe del Estado Mayor, es decir, de Traca. ¿Y qué es lo que dice este informe filtrado al canal 12 de Israel? Pues dice lo siguiente, básicamente, que la evaluación de este informe reconoce que la campaña israelí, del ejército israelí, no logró someter a Hamás ni asegurar la liberación de los rehenes. Fracaso absoluto. Cita errores importantes, incluyendo la ausencia de un plazo establecido para la campaña, mala planificación y operaciones poco adecuadas para enfrentarse al estilo de combate de Hamás. El documento caracteriza de manera directa la planificación como aleatoria, reconociendo estos factores como razones claves del fracaso de la operación. Es decir, un documento interno del ejército israelí califica a la operación Carros de Gedeón como un fracaso. Lo que venimos diciendo desde el principio, que Israel no tiene capacidad ni tiene una estrategia para poder derrotar a Hamás, como se está demostrando, por muchos carros de Gedeón que haga. Y con esto ya no me enrollo más. Eso sí, efectivamente, la recuperación de los secuestrados y la derrota de Hamás aparecían efectivamente como los objetivos. Si los objetivos en realidad respondían a el desplazamiento de los gazatíes, bueno, tampoco pudieron con esos objetivos, pero sí pudieron con otros objetivos políticos como comenzar una limpieza étnica, ¿no? Claro, pero el problema es que si lo señalamos desde el principio, hombre, a ver, han matado muchísimos, es decir, y varían según las fuentes, pero incluso las fuentes que hablan de más de 300.000 palestinos asesinados.
no olvidemos que la población de Gaza, solo de Gaza, era de más de 2 millones de habitantes. Es decir, o se cargan a 2 millones de habitantes si lo tienen crudo, porque no es tan fácil. Fíjate que para acabar, que son muchos con los que han acabado, llevan ya 2 años, y la limpieza étnica, Israel tiene el problema de que no tiene a dónde. Es decir, o sea, puede, o sea, lo que está haciendo ahora, bueno, lo que está haciendo desde el principio es mover palestinos dentro de Gaza de un sitio a otro. Sí. Es decir, pero el problema es que no tienes a dónde echarlos, porque Egipto se niega. Si los metes en Jordania, desestabiliza Jordania. Y eso no le interesa a Israel, que Jordania, al fin y al cabo, es un aliado de Israel. No nos engañemos. Es decir, lo de Siria, pues eso sí que es inviable. No tiene dónde mandarlos. Y los gazatíes tampoco quieren, ¿no? Eso tampoco quieren, pero aunque imaginemos qué tal. De hecho, para hacer la operación Carros de Gedeón 2, esta que están ahora, otra vez, dada la precariedad del ejército israelí, han tenido que movilizar a varias decenas de miles de reservistas, con las consiguientes protestas, con las de todo tipo y condición, sin todavía poder movilizar plenamente a los ultraortodoxos que hasta ahora estaban exentos del servicio militar y que por una reforma que han hecho porque le faltaba gente, les están obligando o les quieren obligar a que vayan, a que se incorporen al ejército, y ellos se niegan, y por el momento están ganando ellos porque se siguen negando y no están pudiendo el gobierno israelí movilizar bueno, pues a una parte de la población que es muy numerosa. Es decir, que es que no tienen capacidades para hacer lo que querrían hacer. Por eso van a fracasar, por eso están fracasando, y por eso el Estado de Israel se está hundiendo, y por eso al final, gracias a Netanyahu, el Estado de Israel posiblemente desaparezca, cosa que será una bendición para todo el mundo. Fernando, cambio de tema cambio de foco, y nosotros de viaje desde Yemen y desde Medio Oriente en dirección hacia China, hacia Tianjin, la ciudad cercana a Pekín, relativamente cercana a Pekín, la ciudad en la cual este año la Organización de Cooperación de Shanghái realiza la cumbre anual, la cumbre de todos los años, con la participación de nada más y nada menos que Xi Jinping, lógicamente, Vladimir Putin, lógicamente, Narendra Modi, también sentado a la mesa, y Pezeshkian, el presidente iraní, como asimismo muchos otros mandatarios. Organización de Shanghái dedicada al tratamiento de cuestiones políticas, económicas y de seguridad. Cuidado, porque sobre esto van a deliberar los líderes también. Aquí las imágenes verdaderamente espectaculares de la llegada de Putin. Hoy ayer presentábamos las imágenes de la llegada de Modi, las podemos presentar más adelante de nuevo, pero ahí no sé si lo tienes, hay una foto que ahora mismo Trump debe estar, viendo esa foto, debe estar, muerto de ira, tirándose, arrancándose sus pelos naranjas y poco más. Vamos, ¿por qué? Porque salen cogiéndose la mano Narendra Modi, Xi Jinping y Putin. O sea, ver a los tres ahí, en plan aliados, como que debe estar, ya digo, ahora mismo pegando botes en el despacho Oval. Por aquí, la llegada de Putin, atención. En 3 dimensiones. Con drones y todo. Filmando alfombra roja, pum, pum, pum. Guardia de honor, banderas nacionales. Una limusina más grande que mi casa. Ahí baja, esperándole los chinos, tal, no sé qué. Ahí con la guardia de honor.
y con una comitiva tremenda, como es lógico en estos casos. Y la Guardia de Honor que se va a por el siguiente, dignatario. Pero vamos. Bien, Aquí. estas las primeras imágenes y por aquí, Fernando, las imágenes ya más, más tarde de este mediodía. La reunión más esperada. Vladimir Vladimirovich, así lo llaman, ¿verdad? Sí, Vladimir Vladimirovich. Ahí llega. El famoso, el Aurus. Ese es el Aurus, ¿sí? Ese sí es el Aurus. Que la otra vez era. Aquí saluda a un chino que no sé quién es. Y aquí la recepción oficial. Esto, fíjate la calidez del recibimiento. ¿Qué pasa, colega? Le coge, a ver, los chinos que son muy formales, y le coge con las dos manos, le saluda así, como diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que decir que Putin y Xi Jinping se llevan muy bien, son amiguetes, digamos, y que además se han reunido tropecientas mil veces ya. No sé, como 40 veces o 50 oficialmente, ¿eh? Es decir, con lo cual ya hay una relación muy fluida. Y ya digo, de complicidad, de entendimiento. Y nada, ahí le está diciendo más secamente, oye, pues mira, a ver si me das unos vodkas, porque aquí sabemos que tenéis vodka chino, hay vodka chino, ¿eh? ¿Ah, sí? Y sí. Y entonces, pues a ver si me dejáis en el hotel unos vasitos. ¿Cuál es la bebida nacional de China, Fernando? Bueno, seguro muchas, pero ¿alguna bebida alcohólica famosa, como el sake, por ejemplo, de los japoneses? No, tienen. La foto de familia, atención. Pausa porque empecemos a contar. Aquí hay cerca de 30 dignatarios, si te fijas. Aquí. Y no, mira, no tocan todos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y no caben, ¿eh? Quiero decir, hay más, sí, por los lados. Es decir, que estamos hablando de más de 30 dignatarios. Yo digo esto, este recuento así a lo bestia que he hecho, porque el G7, como su nombre indica, son 7. Incluso el G20, en el que también están estos, es decir, o muchos de estos, pues como su nombre indica, son 20. La Unión Europea son 27 estados, ¿no? Si mal no recuerdo. sí. Aquí ya estamos contando más de 30. Es decir, es muy superior el sur global que se ha congregado aquí en torno a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái, es mucho mayor que cualquiera de las organizaciones occidentales. O la OTAN, que tiene más, tiene 30 y algo. Es decir, pues aquí estamos viendo algo por ahí, muy superior. de los conocidos, bueno, a la derecha, aquí tenemos... mirando hacia a la derecha a la izquierda, desde el frente a la izquierda de Xi Jinping, Putin, más a la izquierda ahí, reconocible Modi, el presidente de Bielorrusia a la izquierda, Lukashenko ahí a la está, izquierda, al lado de Erdogan, Lukashenko está Erdogan. Tienes también más por aquí atrás, a los presidentes de Asia Central, aquí al lado de Putin, que en un momento le da la mano, a Emomali Rakhmon, el presidente de Tayikistán. Aquí también está el presidente de Kazajstán, junto a él Mislotoyev, Uzbekistán. El primer ministro de Armenia, muy importante. Sí, Pashinyan. También está, aquí no entra, pero en uno de los extremos está Aliyev, que han puesto en un extremo, porque como con Putin ahora no se lleva bien, para que no haya problemas. Ya digo, están todos los presidentes de Asia Central, entre otros, hay también de países ASEAN, por ejemplo, Camboya, que es socio de diálogo,
dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, es que está casi todo el mundo. Es decir, incluso hay países africanos que han sido invitados y ya digo, yo no sé si está el Sisi, no soy capaz de... Pero vamos... Por lo menos a la vista mucho, no muy visible. No se le ve, pero vamos. Pero seguramente si no está él, ha mandado a su primer ministro. Bueno, ya digo, esto demuestra la capacidad de convocatoria emergente de una organización sí, que no es... visible ahí el presidente de Irán, Pezeshkian, pero sí oficialmente participando. Sí, estar. Ya digo, es que no caben, quiero decir, siguen habiendo más en los extremos, pero sí está, Entre otras cosas, es miembro permanente. Por eso, claro. Es decir, que aquí, como sabemos, en la Organización de Cooperación de Shanghái hay 3 niveles. Los miembros de pleno derecho, es decir, que son 4 países de Asia Central: Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, Rusia, China, la India, Pakistán, Irán y Bielorrusia. Luego están un nivel más bajo, que es el de países observadores o miembros observadores. Con dos, si no Mongolia y Afganistán. Y Afganistán. Y después luego hay un tercer escalón, diálogo, una cosa así. Socios para el diálogo, y ahí hay un montón. Ahí está, por ejemplo, Nepal, ahí está Turquía, ahí está Egipto, ahí está Arabia Saudí, ahí está, que recuerdo, ahí está Camboya, ahí está Sri Lanka. Sí, un montón. Como aquí en la imagen, Fernando, a la salida de la foto, abandonan el lugar Putin junto a Xi Jinping y todos los líderes detrás, el cortejo. Sí, pero desvividos por el saludo a Putin. Hay uno, por aquí otro. Claro. Vladimir, ¿cómo estás, Vladimir? Putin sí. Hoy día, Qué Fernando. Te veo. Pero cómo generó no solamente el reposicionamiento de Rusia en el escenario internacional, sino de él mismo como figura política, claro, con 20 años de una Rusia en decadencia total absoluta, a uno de la figura de la política internacional por excelencia, sin duda. Putin y su escudero Lavrov al lado. Pero ya sabes, según Occidente, Putin está aislado. Sí, el mundo. Ahí se ve que está aisladísimo, vamos, que ni se le acercan. Claro, es que lo de Occidente es de traca, es delirante. Es decir, evidentemente, es una figura clave. Fernando, porque atención a esto, porque entre las muchas funciones de esta cumbre, también, sin dudas, debemos presentar como una de las de los potenciales de esta cumbre la posibilidad de la resolución de conflictos por fuera de las estructuras impuestas por Occidente, ¿sí? Conflicto como, por ejemplo, el conflicto en puerta debido al acercamiento de Armenia y Azerbaiyán a Estados Unidos y al famoso corredor. Atención a esta imagen. Aquí, reunidos, esto frente a las cámaras inicialmente, entre Putin y Pashinyan, ¿no? Sí, efectivamente. Putin muy diplomático, que Putin es agarrado así del cogote y mostrado los tanques lo más rápido posible antes de que comiencen locuras mayores por esa zona. Sí. Pero bueno, esta es la manera de Putin. Esto es importante también, ¿no? De este foro como espacio para la resolución de esto, ¿no? De estas cuestiones. Es que es clave, porque aquí se van a tratar un montón de conflictos que están más o menos abiertos o completamente abiertos. Es decir, y por cierto, entre las organizaciones invitadas, que hay muchas, está la ASEAN, es decir, la Asociación de Países del Sudeste Asiático. Es decir, que es que encima hay un montón de organizaciones que también están invitadas. Importante, lo primero que hay que decir es que esto, desde sus orígenes, la Organización de Cooperación de Shanghái es, digamos, una organización fundamentalmente, luego se ha ido ampliando alguno más, pero fundamentalmente asiática. Es decir, donde el occidente colectivo, que se llama ahora, no tiene cabida, pero tal cual.
Quiero decir que no está hecho para que estén, está hecho justamente para que no estén. Para que ni Estados Unidos ni los europeos estén, aunque Bielorrusia y Rusia sean europeas, pero bueno. Las palabras de Digamos, Putin según aquí el reporte. sí. No nos hemos visto en mucho tiempo y tenemos muchos asuntos que tratar, tanto a nivel bilateral como regional e internacional. Espero que nuestra reunión de hoy, como de costumbre, sea útil, significativa. Me alegra verlos, las palabras de Putin, y respondió el primer ministro armenio. Siempre tenemos una agenda muy apretada y estoy seguro de que hoy no es la excepción. Estoy muy satisfecho con la colaboración y el diálogo que se ha desarrollado entre nosotros. Me refiero a nuestro diálogo personal y al fructífero diálogo entre nuestros países hermanos. Bueno, esto es lo habitual que se dice cara al público. Luego, aquí las palabras gordas se dicen en privado. En cara al público, pues bueno, es decir, esperábamos tener una agenda fructífera, tal, ese tipo de cosas. Es decir, pero ya digo, tanto Putin. Después de esto, una reunión bilateral entre ellos, y aquí imágenes captadas a la salida de la reunión bilateral, sí. Ellos todavía en diálogo, como prueba de lo real de este diálogo y de que acá cosas ¿no? importantes en discusión. Con una digamos, además, con una facilidad añadida. Y es que Pashinyan habla ruso, con lo cual la conversación es directa, no tienen que estar con un traductor como pasa en otros casos. Aquí directamente se entienden sin necesidad de traductores, con lo que todo es más dinámico, se pueden interpelar más y en fin. Pero que, de hecho, el calendario de la agenda de Putin es tremenda, se va a entrevistar con no sé cuántas personas, es decir, líderes. Es normal. Aparte de las reuniones formales de la propia organización, este tipo de eventos se utilizan para, además, establecer reuniones bilaterales con otros presidentes o jefes de Estado y gobierno de otros países, que es lo que está haciendo Putin, aprovechar esto para tener, digamos, entre comillas, al margen, reuniones bilaterales. Ahí tenemos a Narendra Modi. La estupidez de Trump con el tema de la India no puede ser más grande. Ha conseguido echar en manos de China a los indios. Mira que está difícil. Pues, ¿qué decir? Solo la estupidez norteamericana es capaz de estas cosas. Como en su día consiguió echar en manos de los chinos a los rusos, pues ahora a los indios. Hay que ser inútil. Lukashenko, a ver si hace un poco de... Porque este es Lukashenko, creo. Hace poquito a ver si el cumpleaños de Lukashenko. Ya, pero vamos, que yo le recomendaría algún sistema de adelgazamiento porque le veo más grueso que lo habitual. Sí. Pero siempre el rellenito, ¿eh? Siempre. Ya, pero ahí no es que esté rellenito, ahí está rellenazo. Sí. Este es el presidente de Tayikistán, con el que las relaciones con China son muy intensas. Ahí está Aliyev, Azerbaiyán. Qué nariz y qué bigote caricaturescos de este señor, sí. ¿No? Ideal para un cómic, para una historieta. La verdad es que aquí el sultán Erdogan, el maquiavélico Erdogan, que no se pierde una. El único miembro de la OTAN que está allí. Este es el presidente de Uzbekistán, Mirzoyoyev. Para China, los presidentes de Asia Central, aquí tenemos a Tokayev, el de Kazajstán. Los presidentes de Asia Central son claves para China. Nosotros lo vemos como una cosa exótica y lejana, pero para China no. Es decir, son muy importantes. De hecho, el de Kirguistán creo que es... No, a ver si lo veo. Y luego estará el de Turkmenistán, pero ese es un estado neutral. Pero bueno, son muy importantes porque toda la famosa ruta de la seda, tanto sea la iniciativa de la Franja y de la Ruta, ese es el de Nepal, tanto sea hacia el norte, hacia Rusia como hacia Irán, tiene que pasar inevitablemente por Asia Central, entre otras cosas. O incluso si quieren atravesar el Caspio, la ruta, digamos, central, pues también tienen que pasar por allí.
Sí, como contexto de esto, Fernando, los aranceles impuestos a India y Sí, la es que, necesidad de apoyo de India proveniente no solo de Rusia, sino de China también para poder responder a esa agresión. Agresión destinada no solamente a India, sino por sobre todas las cosas a la ruptura del bloque de los BRICS. Y en claro, esta cumbre genera la plataforma ideal para que presenten su apoyo los chinos, los rusos y todos. toda Asia a la India frente a la agresión estadounidense con los aranceles, aunque de aranceles poco, más bien sanciones prácticamente, ¿no? Porque Sí, son lo que se aranceles... suele llamar, eufemísticamente aranceles secundarios, vamos, sanciones puras y duras por comerciar con Rusia, en este caso. Algo que no tiene el más mínimo sentido, puesto que Y solo a ellos, además. claro, la jugada lógica que tendría sentido de Estados Unidos es atraer a la India como elemento clave para distorsionar cualquier tipo de unidad o de organizaciones o de colaboración en Asia. Pues no, es decir, has hecho lo contrario. Es decir, a la India tendría Estados Unidos que darle 0 palos y muchas zanahorias. Pero no, lo contrario, muchos palos y ninguna zanahoria. Es decir, porque es que no lo olvidemos, es el único país con el que pueden jugar o podían jugar más o menos para hacer de contrapeso a China. Sí. Pero claro, es que de verdad. Antes de el salto hacia Pekín, de Tianjin Sí. a Pekín, dentro de China, vamos a realizar una escala en Indonesia, gracias a los amigos, los colegas del canal de Telegram Guerras y Geopolítica, recomendado naturalmente a todos ustedes, porque vamos a presentar esta noticia publicada por ellos, con las protestas en curso en este momento en Indonesia como consecuencia de las políticas de austeridad, el aumento del costo de la vida, la corrupción y las elevadísimas dietas de los parlamentarios. Bueno, pedidos de salarios mayores, fin de la tercerización laboral, bueno, los habituales pedidos en el de las clases trabajadoras, de las clases populares en el marco de las políticas neoliberales. Aquí algunas de las imágenes, la policía respondió con represión, utilizando esto llamativo, convalidaron la utilización de fuegos artificiales. Y por eso, en el próximo, ahora atención al próximo video, Fernando, ¿cuál es la forma de represión de la policía? Esto desde la perspectiva de los fuegos artificiales es una cosa curiosa, cuando menos. Es que no lo había visto nunca. Hombre, por lo menos tiene un aspecto lúdico. Si es vale la... Claro, es decir... llamativo seguro. Llamativo, es decir, no sé. Sí, bueno, una explosión de un fuego artificial grande, una explosión considerable, cuidado, ¿eh? Ya, pero que no, esto, bueno, pero por lo menos tiene color, luz, espectáculo, es decir, algo es algo. Entre esto y las balas de goma y las barbaridades que utilizamos aquí en Occidente, pues oye, pues esto es lo malo, es decir, prefiero los fuegos artificiales a que me salten un ojo con una bala de goma. Aquí el incendio de la oficina de video la oficina de video de la Cámara de Representantes en Makassar, Sulawesi, Indonesia. Sexto o séptimo edificio político quemado a nivel nacional. Iba a decir una cosa, pero no le voy a decir, porque no se puede decir. Iba a decir que qué envidia me dan, pero no. A ver, porque en Europa algunos se merecían que se les quemara el edificio. Pero vamos, pero efectivamente, Guerras y Geopolítica, yo tengo que decir que lo sigo mucho, porque una de sus virtudes es que publica muchas noticias constantemente. Es decir, que está, para tener una idea general, rápida,
es ideal porque, ya digo, no sé cuántas al día, pero constantemente está publicando noticias y te da una perspectiva general rápida y sobre un montón de temas, pues fíjate, de Indonesia a cualquier otra parte. Y efectivamente, yo lo recomiendo mucho, porque ya digo, Fernando, pues, está muy Indonesia, bien. ¿por qué la importancia de Indonesia en términos geopolíticos? Pues porque es el gran país de la ASEAN, de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, y una de las potencias emergentes más importantes actualmente, junto con Vietnam, por ejemplo, o potencias ya consolidadas como Singapur, etcétera, pero no nos olvidemos del tamaño de Indonesia. Indonesia es un país enorme, aunque sea un montón de islas, ¿Cuántos y que tenga millones de habitantes? 250, ahora no recuerdo por ahí exactamente. Una unos población 250 muy elevada. millones de habitantes, es el país musulmán más poblado del mundo. Que esta es otra de las grandes mentiras. Cuando nos cuentan aquí que, que la mayoría de los musulmanes son árabes, esto es mentira. La mayoría de los musulmanes no son árabes. Quiero decir, pero no solo es que en Indonesia, es que, por ejemplo, Pakistán, que es un país musulmán y no son árabes, o Turquía, o Irán, en fin, pero bueno, estos son por lo cual esa identificación del yihadismo árabe, tal, no sé qué, musulmán y tal, pues no. Y la mayoría de los musulmanes no son árabes. Pero bueno, y este es el caso. Ya digo, además con un montón de islas donde la capital, que está en Java, Yakarta, no es la mayor de las islas, pero está hiperpoblada. No me acuerdo de la cantidad de millones que tiene, pero una barbaridad. De hecho, quería entrar. Hay una cosa que es muy cuestionada allí, que es que quieren trasladar, o han decidido trasladar la capital a Borneo. La mayor parte de la isla de Borneo pertenece a Indonesia. Y bueno, pues hay muchas críticas porque dicen que donde la van a construir es un lugar bastante inhóspito, muy poco apropiado, etcétera. Y bueno, Indonesia además, no olvidemos, históricamente ha sido un país productor de petróleo, ex colonia holandesa, neerlandesa, de los Países Bajos, como a todos los colonialistas los echaron a patadas después de un intento de mantenerse allí por la fuerza, es decir, vamos, vía guerra. Y un país también fundador, si mal no recuerdo, de la Organización de Países No Alineados, con una historia complicada, aliado histórico después del golpe contra, siempre los confundo, contra Suharto, y luego vino el general Suharto, si mal no recuerdo, a lo mejor lo estoy cambiando porque se parecen igual. Es decir, y pasó a ser un aliado estratégico de Estados Unidos, cosa que ahora ya no lo es tanto y que mira mucho más a los BRICS, mira mucho más, está también en los BRICS, por cierto, es decir, mira mucho más a la Organización de Cooperación de Shanghái, mira mucho más a otros sitios, y país también privilegiado por China, puesto que es el más importante de los países ASEAN y su zona, digamos, natural de expansión económica o de relaciones económicas. Los tiene justo abajo y la región que crece más del mundo. No lo olvidemos. A 4, 5, 6%, que ya quisiéramos nosotros, los europeos. Y con una vitalidad extraordinaria y con un potencial de desarrollo increíble. Si cogemos todos los países del sudeste asiático, gracias a Indonesia, evidentemente, la población es más o menos la de Europa. De hecho, se habla ya mucho de que el sudeste asiático es el sustituto de Europa en muchos aspectos. Es decir, el hundimiento de Europa está, digamos, de alguna manera relacionado con el surgimiento y el crecimiento y el desarrollo del sudeste asiático, que va a ir reemplazando a Europa en muchos aspectos. De hecho, ya China tiene más comercio con el sudeste asiático que con Europa. Esto lo que quiere decir es que unos suben y otros bajan. No es que no es decir, no tengan interés los chinos en Europa, que tienen y mucho. El problema es que los europeos cada vez tenemos menos capacidad de compra, cada vez estamos más endeudados y con lo cual, pues al final, cada vez podemos comerciar menos con los chinos y con cualquiera. Esto está notándose y ya digo, actualmente es una zona vital
y todo el mundo tiene intereses en comerciar con el sudeste asiático o poner empresas allí. Son países que además tienen una mano de obra barata, pero que ya tienen unas infraestructuras notables. En fin, que ya quisiéramos en Europa tener el futuro que tienen los países del sudeste asiático, porque en Europa vamos, ya digo, en caída libre y empobreciéndonos a marchas forzadas. Y ellos todo lo contrario, mejorando sus estándares de vida y con un desarrollo espectacular. Sí. La influencia de China siempre ha sido muy grande en la región. Sin recordar el estrecho de Malaca, Fernando, en todo esto. El famoso estrecho de Malaca, que no olvidemos, es a un lado la isla de Sumatra, perteneciente a Indonesia, y al otro lado Malasia con Singapur, los que conforman ese estrecho que es fundamental para China. Lo que no significa que no tenga diferencias con los países del sudeste asiático, porque no olvidemos que todo el conflicto del Mar del Sur de la China, por determinar de qué son unas islas y otras, fundamentalmente dos grupos de islas, las Paracels o Paracels y las Spratly, pues ahí toda esa zona está reivindicada por Vietnam, está reivindicada también por Indonesia, por Singapur, por Malasia, por Filipinas, hasta por Brunei, que es un estado muy pequeñito, y allá hay una disputa grande. Taiwán también lo reivindica, es decir, hay una disputa grande por reivindicar determinadas zonas del Mar del Sur de la China con respecto a los chinos, pero bueno, a pesar de eso, el comercio, ya digo, es importantísimo por parte de China y China tiene mucha presencia. No olvidemos que países como, por ejemplo, Singapur, los ciudadanos de Singapur son fundamentalmente de tres etnias. Una, la malaya, digamos, o Malasia. Otra, de origen indio. Y la tercera, China. La mayoría de la población son chinos en Singapur. Es decir, es la etnia, digamos, mayoritaria. Y todos estos son singapureses, son los ciudadanos de Singapur. Es decir, y los que suelen gobernar son los chinos en Singapur. Así que la influencia china es muy grande y para ellos es clave. Por eso Estados Unidos está intentando montarles el caos en el sudeste asiático. Por eso apoyan una de las facciones en la guerra civil de Birmania, a uno de los grupos. Por eso hemos visto que estaban detrás de la guerra fronteriza de Tailandia, aliado de Estados Unidos, contra Camboya, aliado de China, y por eso han puesto los mayores aranceles posibles a los países del sudeste asiático para, en su negociación bilateral, forzarles a que les quitan los aranceles, pero tienen que reducir su comercio con China y sus relaciones con China. Bien, Fernando, antes de la vuelta a China por acá, y cierto esto, sí. recién yo ahí con un... Hoy yo justo reunido con amigos alemanes, y de repente como... ¡Ahora se entiende! ¡Ahora se entiende! ¡Se te ha contagiado! Sí. Voy a acomodar las luces un poco acá. Sí, ahí tienes un toque hitleriano. Bueno. A ver, no. Tienes un toque de Charles Chaplin. Vamos a dejarlo en una cosa mucho mejor, hombre. Es otra cosa, con el gran dictador, tiempos modernos. Estamos hablando de un grande del cine. Fernando, aquí la foto mencionada anteriormente, la de las pesadillas de Trump. Hoy no duerme, ya te lo digo yo. ¿Por qué no lo habrán llamado a Pezeshkian, Fernando, para esta foto también? Irán ya, bueno, ahí se también. Ya comenzamos con la última parte, el desfile venidero en unos días, pero quería antes, recordé recién, Fernando, a propósito del comentario sobre este supuesto bigote, la publicación del día de ayer de Trump sobre la Casa Blanca, sobre el mármol en la Casa Blanca. ¿Puede que Trump también esté comenzando como Biden, con un poquito de... con falta de agua en el tanque? Muy cuerdo nunca ha estado. Es decir, sí, las cosas como son. Por último, atención a esta publicación, Fernando. A ver. Día de ayer,
En la Casa Blanca, así de la nada, entre las 1000 estupideces publicadas, de repente esto, bueno, Truth Social ahí verificando nuestra humanidad. Ahora sí, en la Casa Blanca usé el mármol y la piedra más hermosos disponibles. Esto publicado en serio, esto no un chiste, esto publicado ayer en Truth Social, la red social de propiedad de Donald Trump, utilizada para Donald Trump, para todo, incluidos los anuncios más relevantes de guerras, aranceles y demás. Bueno, las superficies son muy importantes para mí como constructor. Como todos saben, he construido muchos edificios grandes en mayúscula y otras cosas a lo largo de los años. En la Casa Blanca estoy muy orgulloso de la hermosa mampostería que hicimos en el Jardín de Rosas, en este caso con piedra caliza. El Jardín de Rosas está terminado y es mucho más hermoso de lo que nadie hubiera imaginado cuando se concibió hace décadas. Hace 3 días, mientras admiraba la mampostería, vi por casualidad una enorme herida, una enorme rayadura, grieta, rayadura, en la piedra caliza que se extendía más de 25 metros. Era profunda y desagradable. Empecé a gritar: ¿quién hizo esto? Quiero averiguarlo ya. Y no lo dije con amabilidad. Me pregunté, ¿fue vandalismo o estupidez? Y he aquí que, debido a que habíamos instalado el mejor equipo de seguridad del mundo, trajeron de vuelta a los estúpidos con su jefe observándonos con gafas de sol. Era un subcontratista que instalaba jardinería pesada en un carro de acero roto y muy inclinado, rozando con fuerza la suave y hermosa piedra. Amo y respeto a los buenos trabajadores y contratistas, pero algo así nunca debería suceder. Ahora reemplazaré la piedra, le cobraré al contratista y nunca más lo dejaré trabajar en la Casa Blanca. Pero qué tan bueno es el equipo de video, los pillamos desprevenidos. Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Y acá el video publicado, atención, esto Fernando, todo en serio, esto es una cargada, pero real. Atención, acá los muchachos ahí transportando algo, de estos carritos. Este es el jardín aquí. El jardín, el carrito evidentemente con una rueda un poquito rota o dañando, marcando la piedra, ahí una marca de una rayadura de 25 metros, dañando la piedra caliza y filmado ahí y Trump indignado por esto y con una publicación enorme en Truth Social con el video debajo de vamos a comenzar la invasión a Kamchatka o a cualquier, ¿no? Sí. O vamos a... Pero vamos a ver, es que esto, a ver, la gracia de esto es que le ha dado por la literatura. Si ves, tiene habilidades literarias, el texto y tal, y es como una especie de parábola con moraleja. Es decir, yo tenía un jardín y tal, y que lo he terminado yo, que llevaba décadas, nos cuenta que llevaba décadas sin terminar, y lo he terminado yo, un jardín hermoso, maravilloso, que sirve como metáfora de Estados Unidos, maravilloso, que lo he terminado yo, que soy el más grande presidente de la historia de los Estados Unidos, es decir, y cuando voy y tal, veo que hay una rayadura, y entonces digo, no puede ser, América, o sea, mi jardín no puede tener una rayadura, y entonces yo me pongo al mando, grito y tal, llamo a estos, como tenemos unas tecnologías estupendas de vídeo, los encontramos y al final tuvieron que pagar ellos, como los aranceles que nos tienen que pagar el resto del mundo, tuvieron que pagar ellos la reconstrucción de América, digo, del jardín, de Estados Unidos, vamos, del jardín, y gracias a mí se pudo conseguir que el jardín al final estuviera floreciente y maravilloso, es decir, que Estados Unidos estuviera como mi jardín, por eso hagamos América grande de nuevo como mi jardín en la Casa Blanca. Esta es un poco la parábola, o yo qué sé, que nos quiere contar Trump en esta habilidad literaria que le ha dado y que, bueno, que debe aburrirse mucho. Es decir, últimamente debe jugar menos al golf y debe decir, pues como tengo tiempo libre, pues voy a escribir estas cosas. Es decir, pero vamos, esto a la historia de la literatura no pasa, ya te lo digo yo. Sí, puede que eso es una interpretación válida. Ahora, puede que también el sí. personaje de Trump caminando por la Casa Blanca de repente
con esto delante, una raya en las baldosas, y el tipo con un ataque de furia, ¿quién sí, fue? ¿Quién fue? Y con el teléfono así comenzando, y de repente los ascensores, no, presidente, un momento. Nosotros lo ayudamos un poquito con la redacción y generen algo así medio intermedio con esto. Tú imagínate, Esta relación Ezequiel. directa con todo esto, pero Fernando, una rayadura y el video Es publicado de los es que es tipos de ahí con 25 metros, no cargando. es una de cualquiera, 25 metros. Imagínate que hubieran dicho, ha sido Zelensky, ¡oh! La que monta. ¿Cuál es la edad de Trump? Ya no recuerdo 79, exactamente. creo. Bueno, Creo, cerca de ¿eh? 80, ¿no? Puede Sí, también por que ahí. comience a A ver, no, ordenar la no. cabeza también, ¿eh? Que sí, Falta que sí, que de sí. De tacitas en el hecho, armario. a ver, lo de Estados Unidos, como es un manicomio aquello, es decir, leía el otro día que parece que se ha extendido por las redes sociales que Trump ha muerto. Así. Pero que sí, y mucha gente y tal, sí, pero está muerto y tal. Y pues no sé, es un doble o es un sustituto o tal, estas cosas. Y parece ser, según decían, que estaba promovido incluso por la Casa Blanca la idea esta, no sé con qué sentido, pero sí, salía por ahí de que en las redes sociales así conservadoras y tal, de estas, pues que tal estaba muerto. Pero una cosa que no... A ver, la charadura de los norteamericanos que ya pues yo qué sé, es decir, no saben ya por qué escribir, qué posponer y tal, y que se creen cualquier tipo de estupidez. Esto es a lo que hemos llegado. Pero vamos, pues sí, es decir, es que Trump se aburre, porque este hombre, a ver, él dijo una cosa que no se la tomamos en serio en su momento y a lo mejor hay que tomarla más en serio. Él dijo cuando, más o menos, cuando le iban a nombrar ya presidente y tal, oficialmente, él dijo que como era muy mayor, más o menos, como tal, y como este es su último mandato, o sea, no tiene que ser reelegido, pues, pues, que lo que iba era a divertirse. Y hay que tomárselo en serio, que lo que vas a divertirse. Es verdad que tiene una manera de divertirse un poco brutal, ¿no? Haciendo guerras y estas cosas, pero bueno, él dice, si a mí qué más me da, si me voy a morir después. Es decir, pues, oye, tengo 4 años para pasarlo bomba, que me llevo el mundo por delante, pero si me quedan 2 telediarios. Es decir, con lo cual, Sí, peligroso. efectivamente, A peligroso. propósito de Sí. divertimento, aquí los ensayos, Fernando, de vuelta a China Oh. para el desfile del Día de la Victoria chino. Un análisis de preparación el día 3, a pesar de que Japón capituló el día 2 de septiembre de 1945, pero bueno, los chinos determinaron conmemorar, desde el 45 determinaron conmemorar la capitulación japonesa el día 3, al día siguiente, el día 3 Fíjate de cómo septiembre. desfilan. Desfilan Sí, exactamente igual que los norteamericanos, la misma sincronización en el paso. Exactamente igual. espectacular. Bueno, Y nos Fernando, van a ¿cuál meter el 40.000 de significado de estos. esto? ¿Cuál es el significado de esto? La relevancia. Putin lo va a Mucha. acompañar a Xi Jinping a su derecha y a la izquierda a Kim Jong-un. Sí. Tu mirada A sobre ver, esto. defender algo, defender varias cosas. Primero, defender la memoria histórica frente al revisionismo histórico que no solo se da en Europa diciendo que no, si es que los alemanes al final van a ser los buenos y los soviéticos los malos, ¿no? No, pues aquí defender el papel de China, que fue clave y fundamental en la Segunda Guerra Mundial para la derrota de Japón, porque aquí nos han vendido, especialmente a través de Hollywood, que esto fue una cosa entre norteamericanos y japoneses. Y el resto, pues no pintaban, estaban por allí pululando, pero no iban a ningún lado. No, pues no es así. De hecho, China fue fundamental para la derrota de Japón porque en algunos momentos llegó a estar más del 80% del ejército de tierra japonés luchando en China, lo que evitó
lo que evitó que los japoneses tuvieran más tropas en todo el sudeste asiático que habían conquistado, la zona que ellos conquistaron para poder tener materias primas y combustible de Indonesia, como decíamos antes, y por lo tanto la defensa de todas esas zonas se hizo mucho más difícil porque no tenían hombres. Eso permitió que el general MacArthur volviera a Filipinas, entre otras cosas, con mayor facilidad, porque los japoneses no estaban luchando, porque no tenían hombres suficientes en el sudeste asiático, estaban luchando en China. Eso evitó también que llegaran incluso a Australia. Estuvieron a punto, se quedaron al lado. Y esto ha sido completamente olvidado. Ha sido olvidado también el precio que pagó China. Hay diferentes disputas, pero en cualquier caso, en cuanto al número, en cualquier caso supera los 20 millones. Y se habla de que indirectamente, es decir, no solo muertes directas producidas por los bombardeos, la brutalidad, el salvajismo de los japoneses, sino que debido a la hambre que generaron, a las enfermedades, etcétera y tal, se podría hablar incluso de 32 millones, que es una barbaridad. Es decir, el pueblo chino lo pagó muy caro. Entre ellos, con la guerra biológica que les echaron encima a los japoneses. Y aquí además hay un elemento añadido, que si bien los alemanes han hecho cierta constricción y han dicho, pues sí, lo lamentamos y tal, y los japoneses no. Y esto es más grave. De ahí las tensiones permanentes por diferentes aspectos relacionados con la Segunda Guerra Mundial entre China y Corea del Sur, también Corea del Norte, con Japón. Desde las prostitutas obligadas por parte de Japón para satisfacer, digamos, las necesidades sexuales del ejército japonés, entre ellas del Corea del Sur, y su negativa a indemnizarlas, a otras muchas cuestiones. Japón nunca ha terminado de, digamos, de lamentar como es debido y de pedir perdón como es debido a los países que invadió, machacó, en fin, hizo de todo. Entre ellas la unidad, que nunca me acuerdo del nombre, hay una unidad especialmente lamentable, es decir, de guerra biológica, la unidad 500 o 700, no, 571 creo que es, no me acuerdo el número. Esta se dedicó a hacer experimentos biológicos y guerra biológica con la población china, dejando a Mengele y a sus atrocidades a la altura del betún, porque lo que hicieron, en fin, no es contable por aquí, pero merece la pena. A ver si me acuerdo de cuál era la unidad esta. Yo no sé si tú lo puedes ver, es famosa. Ahora no. Fernando, por otro lado, recordemos el papel de la Unión Soviética en la capitulación de Japón con la declaración de guerra el 8 de agosto y la invasión a Manchuria el 9 de agosto. Incluso esto ligado también al apuro de los estadounidenses para los ataques nucleares, pero de alguna manera recordar el 80º aniversario de la derrota de Japón junto a Putin, de alguna manera recuerda también la solidaridad de la Unión Soviética con la China invadida por el Imperio japonés. ¿O comete un error de interpretación, Fernando? No, para nada. Es decir, todo al revés. Es decir, es que fue fundamental. Primero, porque hay que decir que, claro, esto es muy, muy eurocéntrico y como siempre nos ponemos en el ombligo del mundo y que el mundo gira alrededor de nosotros, pero hay que decir que la Segunda Guerra Mundial no empieza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Esto es mentira. Porque no olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial hay dos grandes frentes, lo que podríamos llamar el frente europeo y el frente asiático. El frente europeo con la guerra de los nazis en Europa y el frente asiático con el imperialismo japonés. Es decir, y el frente asiático empieza antes. En el peor de los casos empieza en 1937, con la creación de la ocupación y la creación del Manchukuo, es decir, una colonia japonesa, un estado títere que crea a los japoneses y su posterior invasión del resto de China.
Es decir, cuando los chinos ya estaban peleando en el 37. Luego, esto empieza mucho antes. Pues bien, ahí es clave dos eventos, al menos. El primero al principio de la guerra. Antes de que empezara la guerra en Europa, hay una gran batalla, mal pronunciada por mí, de Silingol, en el que la Unión Soviética, junto con Mongolia, se enfrenta al ejército japonés en Manchuria, en el Manchukuo, y los derrota. El ejército japonés en el momento y el liderazgo japonés tenía la intención de abrir un frente contra la Unión Soviética en Oriente y desde China y ocupar Vladivostok, etcétera, etcétera. Esta derrota, que fue rotunda, disuadió a los japoneses de invadir la Unión Soviética. Por cierto, el general todavía poco conocido que dirigió a las tropas soviético-mongolas en la batalla de Silingol, yo la pronuncio mal, es ni más ni menos que el que sería el gran líder después de la Unión Soviética, el gran líder militar en la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Zhukov. Pues el mariscal Zhukov fue quien dirigió al ejército soviético contra Japón. Esta batalla es decisiva para que los japoneses firmen un acuerdo con los soviéticos digamos, de no agresión y, por lo tanto, no le abran a la Unión Soviética un frente oriental. A partir de ahí, los soviéticos vayan a ayudar a los chinos con armamento, que esto tampoco se cuenta, con armamento, con aviones de todo tipo, con, ya digo, municiones, cañones, en fin, de todo. Especialmente, obviamente, a los comunistas, y que estaban especialmente en el norte de China peleando contra los japoneses. Como sabemos, la guerra civil en China se para, es decir, hay un acuerdo entre el Partido Comunista y el Kuomintang para luchar contra los japoneses, y cada uno en las zonas que controlaba. Pues bien, esto es clave porque la Unión Soviética, al final, Stalin se compromete con los aliados anglos, con los británicos y con los norteamericanos, se compromete a que primero hay que acabar con la guerra en Europa contra los nazis, y una vez que los aliados acaben la guerra en Europa, la Unión Soviética se comprometía a, 3 meses después de que acabara la guerra en Europa, a abrir las hostilidades, a declarar la guerra a Japón, que es lo que hace. Es decir, y que Stalin cumple su palabra, cosa que no suele ser habitual entre los occidentales y entre los anglos. Cumple su palabra y claro, Yalta en febrero y la capitulación en mayo, más o menos. El 9 de mayo, métele 3 meses, que es justo poco después de la bomba de Hiroshima. Es decir, no sé si es el 9. En febrero, principio de febrero, Yalta, no recuerdo, el 2, bueno, no recuerdo exactamente. Pero bueno, sí, es decir, la cuestión es que se meten y claro, una Unión Soviética que acaba de derrotar al nazismo. 4 al 11 de febrero. Una Unión Soviética que acaba de derrotar al nazismo con un ejército absolutamente impresionante, entra en Manchuria y en una semana destroza a lo que quedaba del ejército japonés en China. El mayor ejército, que era el ejército del Manchukuo japonés, que quedaba en ese momento, ese era el ejército en Manchuria. Los soviéticos en una semana lo arrasan, lo destrozan. Se plantan rápidamente en Corea, llegan a un acuerdo con los norteamericanos para que no ocupar todo Corea. Es decir, recuperan la mitad sur de la isla de Sajalín, recuperan las Kuriles y estaban a punto de invadir la isla de Hokkaido. Es decir, y ahí los norteamericanos intervienen, llegan a un acuerdo con los rusos para que no invada Japón, porque si no se lo quedan. Es decir, y ahí es donde a partir se celebra la capitulación, etcétera. Bueno, primero el discurso de Hirohito el 15 de agosto, creo recordar, y luego ya la capitulación famosa en el acorazado Missouri y estas cosas. Bueno, pero es clave. Es decir, las bombas atómicas no se tiran contra un Japón que ya está derrotado, se tiran contra la Unión Soviética para demostrar a la Unión Soviética que
el poder que tiene en ese momento Estados Unidos y al mismo tiempo para acelerar la rendición de Japón, porque si no, son los soviéticos los que van a terminar haciéndose con Japón, y porque los soviéticos sí no tenían ningún problema en entrar directamente y desembarcar en Japón. Como la Unión Soviética declara la guerra a Japón y Rusia es heredera legal de la Unión Soviética, es la razón de la disputa de las Kuriles, porque los japoneses reivindican que son suyas las Kuriles del sur, las Kuriles del norte no, pero como ambos países siguen estando en guerra, técnicamente, pues una de las cosas que se intentó hacer en el periodo de Shinzo Abe, cuando era primer ministro Shinzo Abe, fue llegar a un acuerdo con el tema de las Kuriles y poder firmar un tratado de paz. No olvidemos que Rusia y Japón siguen estando en guerra. Es decir, desde aquella época, porque no se firmó ningún acuerdo de paz. Otra cosa que reivindican es también que es menos conocido, que se ha publicitado menos, igual que los juicios de Nuremberg. Bueno, salen esas películas de todo, los juicios de Tokio, donde todos los criminales de guerra japoneses, menos el mayor criminal de todos, que era Hirohito, es decir, el emperador, que es el que permitió todo esto, es decir, pues estuvieron condenados y muchos de ellos fueron ejecutados. Es decir, y esto tampoco se conoce tanto. Aquí nos han vendido, y sobre todo eso, nos han vendido el triunfo de los norteamericanos, pues la batalla de Midway, de la que hay una película, es decir, o las batallas en el Mar del Coral, o Iwo Jima, de la que se han hecho varias, es decir, como si esto hubiera sido, pues eso, que los norteamericanos destrozan a Japón, y no es verdad, es decir, lo destrozan entre muchos. Y esto es un poco lo que quiere reivindicar China. Y la otra cosa, que me enrollo, es que China aprovecha estos acontecimientos históricos y este gran, espectacular, porque va a ser espectacular, desfile para de alguna manera sacar músculo. Nos van a presentar algunas de sus armas más novedosas, incluso algunas de ellas todavía desconocidas, y al mismo tiempo presentar sus credenciales, digamos, como líder del mundo que se enfrenta al occidente colectivo. Esto lo va a hacer diplomáticamente, pero quieras que no, va a presentar su candidatura a liderar el mundo. Entre otras cosas, Fernando, aquí yo leyendo un poquito sobre esto también, fuerzas soviéticas también capturaron a los científicos del Kwantung, de la Armada del Kwantung, justo corrido aquí, del La ejército unidad, de Kwantung y la unidad 731, sentenciándolos en los juicios por crímenes de guerra de Khabarovsk. Bueno, estos los carniceros precisamente de esta unidad esto es dedicada a menos la guerra conocido. Esta biológica. unidad se dedicó a hacer guerra biológica, a infectar personas, matándolas de las formas más terribles y horribles, con un sufrimiento absolutamente inhumano, a experimentar con poblaciones, o sea, coger antrax o bacterias de todo tipo y tal, y a coger poblaciones chinas de por allí, echársela a ver qué pasaba, es decir, a meter en estos centros que tenían población china y a experimentar directamente con ellos, con enfermedades, es decir, verdaderas atrocidades, ya digo, que están al nivel, si no más, que las que hizo Mengele, el famoso médico de los nazis, en el campo de Auschwitz, y sus barbaridades, haciendo todo tipo de experimentos con personas humanas. Pues estos hicieron lo mismo, solo que tienen menos popularidad, son menos conocidos, pero que merece la pena conocer para saber lo que fue el imperialismo japonés. Absolutamente deleznable, asqueroso y repugnante. Bien, Fernando, clarísima tu análisis y tu reconstrucción histórica. En un contexto además de reordenamiento de la geopolítica global, ¿no? Con lo cual, este recuerdo histórico, esta demostración de fuerza, estas armas completamente desconocidas hasta ahora y este mensaje al mundo, ¿verdad? Efectivamente. Porque esta semanita con lo de
Primero lo de hoy, lo de la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái. La semana próxima el desfile y ese mismo día comienza el foro económico de Lejano Oriente, asiático. De Lejano Oriente, el Foro Económico Oriental, en el que te viene en Putin. Rusia, en el cual En va a Rusia. participar Putin inmediatamente después del desfile en China. Pero que no olvidemos que más de 36 países están allí, entre ellos los chinos. Es decir, que el protagonismo chino va a seguir allí, porque siempre tiene un nivel muy alto en el Foro Económico Oriental, hasta el punto de que cuando yo estuve allí, yo he estado 2 veces en el Foro Económico Oriental, y en una de ellas, el país invitado especial era China, y estuvo allí Xi Jinping, junto con Putin, junto con, en ese momento, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, junto con el primer ministro de Corea del Sur, en fin, haciendo un debate, porque siempre más o menos en el día central suele durar 3 días, con un prolegómeno anterior de un día, y en el día intermedio es donde suele haber la intervención de Putin, que yo creo que será, pues si esto es el 3, el 4 o el 5, más o menos. O sea, que semana asiática, porque no olvidemos, el lejano oriente ruso es Asia. Es decir, y ahí las inversiones para el desarrollo del lejano oriente ruso, las inversiones chinas son claves. De ahí la importancia de China. Entonces, semana china, podemos decir claramente. Que ya ha empezado hoy, domingo. Mañana sigue la cumbre de la Organización de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái, el día 1, el día 2 lo tienen para entrevistas entre ellos y el 3 el macro desfile. En el macro desfile, que bueno, yo creo que la mayoría ni se van a ir, porque van a estar allí. Es decir, que al final en el macro desfile participan jefes de Estado y de Gobierno de más de una veintena de países. Es decir, que por eso digo que más o menos los mismos que están se van a quedar, porque lo tengo por aquí, pero aparte de Putin y Kim Jong-un, luego están todos los centroasiáticos, están, pues bueno, por ejemplo, Irán también va a participar, Bielorrusia también, Serbia, que irán para allá, los serbios, junto con los eslovacos, Zimbabue, es decir, pues, por supuesto, Cuba, que también va a estar allí, Papúa Nueva Guinea, bueno, los de centroasiáticos todos, ya digo, de los de sudeste asiático, más de lo mismo, con lo cual, pues va a ser también una reunión de el mundo que se opuso a los imperialismos y a los totalitarismos nazi y japonés frente al mundo europeo y anglo, especialmente, que al principio colaboró, y al principio algunos al final, es decir, hasta el final, y que contemporizó en el mejor de los casos con ambos, con el imperialismo japonés y con el nazismo. Entonces, bueno, digamos que hay una división clara entre quienes son los herederos actuales de esos, como los ucranianos, es decir, y los que la apoyan, como la señora von der Leyen, y quienes se han estado siempre en contra de todo esto, como los chinos y los rusos. Y esta es otra fractura clave que estamos viendo ahora. Es decir, el apoyo a Ucrania es insostenible, entre otras cosas, porque está gobernado por nazis o neonazis. Es decir, con lo cual el apoyo a Ucrania es apoyar, es ponerte la misma sintonía que estos individuos. Así que, en ese sentido, hay otra clara fractura entre el mundo que fue sometido por los imperialismos, el colonialismo, el nazismo, etcétera, y el mundo que apoyó todo esto o que directamente estuvieron implicados, como japoneses y norteamericanos y alemanes, por ejemplo. Así bien. Que pero estaba Fernando, buscando por aquí. Comienza el programa, comienza la transmisión de Santiago Martínez. Muy interesante. Así que vamos a redondear por aquí. Muy interesante el programa de Santiago. Sí, a quienes todavía no nos ayudaron con el pulgar arriba, por favor, ayúdennos con el pulgar arriba contra la censura. Todavía menos de 2.000, 1.900 me gusta
y 2.300, 2.400 demoledores conectados, así que todavía gente sin el pulgar arriba. Por favor, ayúdennos contra la censura y obviamente también ayúdennos con la difusión, enviando, reenviando esto a amigos y a enemigos. Con el enlace directamente con el botoncito de compartir. Quien nos quiera ayudar además a través de PayPal o de las membresías pagas, bueno, nosotros súper agradecidos con ellos. Fernando, como siempre, un placer. Siempre sorprendentes tus conocimientos históricos, así además improvisados, porque simplemente voy realizando preguntas y Fernando Sí, responde a partir de lo que recuerda en el momento y que comienza no una mucho, clase. pero bueno. Ahí en eso y en la pelada y en la calva el parecido con Putin, los dos con mucha memoria para la historia. Yo creo que estoy más calvo que Putin, pero bueno. No, pero lo Habría de que. Putin un doble, Fernando, recordá eso. ¿Vos con Ah, es dobles verdad. también, Fernando? No, vos sin dobles Sí, por ahora. sí, yo tengo un doble, pero es tan parecido que no se nota. O sea, de hecho, hace 3 semanas fue mi doble, el que estuvo aquí. Pero Bueno, claro, realmente pero es que no se nota. Es decir, sí, 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 indiferenciable. sí. Demoledores y demoledoras, un abrazo y hasta pronto. Y recuerden ahora el programa de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica con retransmisión en nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Chau, chau. Hasta luego, gracias.